Buenas noches a todas las personas aquí presentes. Desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales les damos una gran bienvenida a esta actividad, este webinar tan importante que está enmarcado en el evento País Invitado, que en esta oportunidad trae a Países Bajos como protagonista. Mi nombre es Joana Ramírez, coordinadora de Gestión y Cooperación Nacional e Internacional, y es un placer darles la bienvenida en la 12ª versión de este evento de internacionalización en casa. Sin más preámbulo, quiero darle paso al coordinador Edison Javier Roballo Olivera, quien nos va a presentar a nuestra invitada especial de hoy, no sin antes recordarles por favor que hagan uso del chat, no solamente para diligenciar el formulario de asistencia, sino también para que ustedes puedan dejar allí consignadas sus preguntas y comentarios que hacen que este tipo de eventos y charlas sean mucho más productivas para todos. Profesor, coordinador Edison, bienvenido y la palabra es tuya. Muchas gracias, Lady. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar aquí presentando a una maravillosa profesora que es Mariluz Rubio. Ella está encargada en este momento de darnos una charla sobre el análisis corporativo del sector floricultor de Países Bajos y Colombia. Como lo comentaba Lady, en este momento estamos en la Semana perdónenme, en la Semana de Internacionalización, y nuestro país invitado es Países Bajos. Entonces, no dando más largo, dejo a la profesora Mariluz Rubio para que nos dé. ¿Alguien puede cerrar el micrófono? ¿Sabes quién está hablando? Entonces los dejo. Soy yo, perdónenme, es que me encuentro en este momento en el evento. Entonces los dejo a la profesora Mariluz Rubio para que nos deleite sobre este sector. Cualquier pregunta estaré pendiente ahí en el chat. Que estén muy bien. No se me está habilitando. ¿Me escuchas, Lady? Ay, te escucho, Súper. Mariluz. Muchas gracias. Sí, dale. Bueno, muchísimas gracias, Lady. Gracias, Edison. Mi nombre, como lo dijeron ya, Mariluz Rubio Santana. Yo pertenezco a la Escuela de Administración y Competitividad. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de análisis comparativo del sector floricultor de Países Bajos y Colombia. Llevo ya una trayectoria larga en el Politécnico Gran Colombiano. Yo soy ingeniero financiero de la Universidad Piloto de Colombia y posterior a ello realicé una maestría en negocios internacionales en Reino Unido, la cual ya fue convalidada hace unos 6 años aproximadamente en Colombia como una maestría en administración de empresas. Vamos a revisar entonces la dinámica del día de hoy, revisando primero qué se entiende por ese sector de floricultura que es tan importante y que quizás es un poquito olvidado o no ha sido tan tenido en cuenta recientemente. Recordemos que todo lo que tiene que ver con floricultura es considerado como una ciencia cuya rama pertenece a la horticultura ornamental. Y esta se dedica al cultivo, a la comercialización de flores, de plantas ornamentales, así como todo el protocolo que se realiza para la elaboración de arreglos florales, todo lo que nosotros conocemos en las épocas especiales. Debido a que las flores y las plantas en macetas se producen en gran parte en estructuras de cultivo de plantas y en climas templados, todo lo que tiene que ver con floricultura se considera en gran parte como una industria de invernadero. Podemos darnos cuenta los que vivimos en Bogotá y en unas zonas templadas cuando vamos saliendo de la capital, que hay varios cultivos y estos son los cultivos de floricultura. La idea es que todos estos industria de floricultura pues está jalonando y está potenciando nuestra economía actualmente. Ahora, esa floricultura o ese campo de la floricultura se refiere también a todo el contexto de agricultura, el cuidado, la propagación, el cultivo de las plantas con un objetivo particularmente en mente y es la producción máxima de capullos de flores y semillas que se puedan generar. También en el tema de la floricultura incluimos la experimentación con el objeto de lograr la creación de nuevas variedades,
tipos, estilos en la producción para mejorar el desarrollo de todo lo que tiene que ver con las flores. En sí, la floricultura es un espectro completo dentro del área de la jardinería, que también es muy conocida por nosotros, que se orienta a comprender y a mejorar todos los aspectos que se relacionan y mejoran todos los aspectos que tienen que ver con las flores, incluida, por ejemplo, cuando nosotros vamos a los cultivos, todo el tema de iluminación, tener cuartos de cultivo apropiado, todas suplir las necesidades de invernadero, la nutrición de las plantas, regar las flores, manejar las plagas, que también es un tema un poco crítico en algunos momentos, y por supuesto la cría de nuevas variedades. Casi que podríamos decir que el objetivo de la floricultura siempre será el de mejorar la planta para que sea capaz de producir más botones, más brotes, nuevas flores y que tengan mayor tamaño. Siempre nosotros buscamos cuando vamos a un cultivo, cuando vamos a comprar flores, las más bonitas, las más fresquitas, las más grandes, en fin. La idea también de la floricultura es que estas plantas sean más abundantes y la idea también es encontrar los tiempos óptimos para que se puedan generar estos cultivos. También se incluye allí el adecuado almacenamiento, envasado de los brotes, de las flores y otras plantas, otras partes de la planta como tal. Un poquito retomando el tema de historia, las semillas de la floricultura se plantaron por primera vez en la época de Babilonia, es decir, hace mucho tiempo atrás, específicamente en los jardines colgantes de Babilonia, y muy lejos de lo que hoy se considera floricultura moderna, involucraban también invernaderos, cultivos, plantas y todo lo que tiene que ver con las flores. Si ustedes han escuchado los jardines colgantes, estos fueron considerados en su momento como una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Pueden buscar ahí en Google los jardines colgantes para que tengan una idea de cómo eran en su momento y por qué fueron catalogados como maravillas del mundo. Y allí es donde empieza el primer invernadero, que fue más o menos alrededor del año 30 después de Cristo, que se empezó pues como a conformar este tema de invernadero. Y en su momento el emperador Tiberio Romano era el que estaba pues ejerciendo todo el tema de control. Para cerrar un poquitico el tema de la floricultura, ese sector floricultor a nivel mundial se ha convertido en uno de los mercados más importantes y todos sabemos que el tema de la exportación de flores siempre ha jalonado y ha sido bastante relevante para nuestro país, ya que son muchos los países que tienen producción de flores y comercializan estos productos, pero son pocos los que están dentro de ese top o dentro de ese ranking de los países que son, están dentro de esa vara de los que más exportan. Ante este escenario, el tema de floricultura para nuestro país, para Colombia y para Holanda, que es el primer país catalogado como exportador, luego seguimos nosotros, Colombia, somos los que más producimos flores, más manejamos todo este tema de comercio internacional, diversidad y en fin, somos los que más cumplimos las expectativas de las personas a nivel mundial que requieren este producto tan importante. Para contextualizarnos un poquitico, tenemos acá unos datos importantes de Países Bajos, que también es conocido como Holanda o Nederland. Su capital es Ámsterdam, el idioma oficial es neerlandés o también conocido popularmente como holandés, sin embargo también dominan la lengua inglesa. La superficie total de este país es de 41.543 kilómetros cuadrados y tienen en extensión de frontera 1.053 kilómetros. Actualmente, datos revelan que tienen una población de 17.475.415 personas y la moneda es el euro. Ahí ya tenemos un poquitico más de información sobre Holanda. Versus nuestro país, Colombia, pues que ya todos conocemos bastante bien, nuestra capital Colombia, nuestro idioma oficial español, superficie total 1.141.748 kilómetros cuadrados,
En fronteras tenemos 6.672 kilómetros y fíjense también la diferencia en población. Tenemos 51.609.474. Estamos hablando de 51 millones de personas que vivimos acá en el país y con nuestro peso colombiano. Dentro de los países que más compran flores colombianas, es decir, los que más están necesitando o demandando nuestro producto, encontramos como en la primera escala o ranking Estados Unidos, luego Canadá, seguido tenemos a Reino Unido, pero también están allí países como Japón, encontramos a España, está Rusia y finalmente Polonia. Son los que están allí como en el top o en el ranking. Y dentro de los países que más compran flores provenientes de Holanda, encontramos que está Alemania, seguido de ello también se encuentra Reino Unido por temas de cercanía y Francia. Estos serían como los referentes que se tienen en el momento de aquellos países que demandan más productos, en este caso flores, tanto de Colombia como de Holanda. Y dentro de los tipos de flores más apetecidas a nivel mundial, que se ha hecho el estudio y se ha identificado, tenemos las rosas, están los claveles, las astromelias, crisantemos y las hortensias. Teniendo ya enmarcado un poquitico todo este primer contexto, ahora sí vamos a ver un contraste entre Colombia y Holanda. Cuando nosotros hablamos de estos dos países, siempre por tradición hemos escuchado o hemos visto en noticias que Colombia es exportador, Colombia manda muchas flores, somos productores, sin embargo, estamos ahí como en el ranking de segundas después de Países Bajos o de Holanda. Recuerden que dentro de las estadísticas y cifras que se han venido mencionando últimamente, sin tener en cuenta pues ese gap que tuvimos de la pandemia que fue crítico para muchos sectores, Colombia, digamos que es el país que en cuanto a comercio internacional de flores ha sido esencial y ese comercio que realiza ha potenciado el avance económico de nuestro país. Fuentes como por ejemplo Asocolflores, Colombia, indica que somos los proveedores número 1 para Estados Unidos, lo cual nos posiciona o nos pone en una posición privilegiada con un 78% de producto enviado. Y hemos logrado una participación de producto enviado a otros lugares como por ejemplo 3.9 en el mercado japonés, que sabemos que Japón está bastante lejos, un 3.3 para Reino Unido y el resto de países a nivel mundial tenemos una posición de 14.8, que es también bastante privilegiada. Colombia, como país posicionado en el ranking 2 de exportadores, en relación con el mercado internacional de flores, está en una posición bastante buena, debajo de Holanda. Tenemos un 15.2 de participación en el sector y Holanda tiene un 37.1. Casi que nos está doblando un poquito en este contexto. Pero esto se debe a que Colombia no ha tenido un papel eficaz al impulsar el sector floricultor de manera apropiada y también lo hemos visto en general en todo el sector del agro, dado que no hemos demostrado o los gobiernos y las entidades hasta cierto punto no habían demostrado gran interés en incentivar la investigación o la innovación como herramientas primordiales del desarrollo industrial. De tal forma que la organización más importante del gremio, que es de carácter privado, estaba quizás demostrando poco interés en poder potenciar este mercado y este sector tan importante para poderlo posicionar internacionalmente y de seguir así, pues posiblemente vamos a entrar en una situación de declive. Otras entidades como ProColombia, con bases en cifras actualizadas del Ministerio de Comercio, dio a conocer, por ejemplo, que Colombia entre enero y noviembre del año pasado alcanzó una cifra histórica en términos de exportación de flores. Todavía estábamos en pandemia, pero ya estaban un poquito más laxas las restricciones en cuanto a barreras y demás, ya se podían enviar productos y casi que muchas personas, como habían pasado tanto tiempo sin poder regalar un detalle como estos, pues se volcaron, por ejemplo, a San Valentín, Amor y Amistad, Día de las Madres y demás, a poder comprar este producto y regalarlo.
De hecho, se podría decir que el sector floricultor tuvo el mejor año de su historia el año pasado, ya que se registraron 1.544 millones en exportaciones, esto hablando en cifras en dólares, con un aumento cercano al 20%. Esto también fue respaldado en su momento por el DANE. Pero además de ello, este resultado supera cifras pasadas, cuando en algún momento una cifra muy alta fue en el 2009 y alcanzamos una cifra de exportación de 1.460 millones de dólares. Se puede concluir de estos movimientos que el aumento fue cercano a 250 millones de dólares y que alcanzamos un volumen de flores de producto de 266.5 millones de kilos netos. Por supuesto, esto significó un gran incremento frente al periodo del 2019 versus 2020. Sabemos que Colombia está en el segundo lugar de posición del ranking, sin embargo, no todo nuestro país es apto para poder hacer este proceso de producción de flores. Se han evidenciado que los departamentos que son más conocidos en Colombia como exportadores fueron, por ejemplo, Bogotá, con 695 millones de dólares en exportación, luego Cundinamarca con 560.3 millones de dólares, Antioquia, luego Risaralda y luego el Atlántico con cifras un poquito más bajas. Sin embargo, hemos identificado en estudios y datos estadísticos que hemos sacado de diferentes fuentes que el mayor municipio floricultor de Colombia se centra en Madrid. Madrid queda a pocas horas, hora y media, quizá dos, cuando hay trancón, de Bogotá. Madrid es considerado el principal municipio floricultor de Colombia y uno de los primeros en producción de flor cortada del mundo. Este es un dato bastante importante. Sabemos que está localizado al occidente del altiplano de Bogotá, en la carretera que conduce del occidente y comunica Bogotá con Medellín, y esa zona privilegiada de clima templado es la que ha permitido justamente que Madrid esté considerado y sea el mayor productor. Esa actividad floricultora colombiana tuvo su desarrollo o su auge en regiones de la sabana, nuevamente como Bogotá y Río Negro, y dichas áreas contaban en su momento, digamos que ahorita ha cambiado mucho el tema de clima y demás, pero contaban con suelos muy fértiles y temperaturas adecuadas para el cultivo eficiente de flores. Además, se podría decir que los costos de producción y mano de obra eran bajos tiempo atrás cuando empezamos todo este proceso. Y los costos de envío hacia otros países pues no eran tan elevados. Hemos visto actualmente la fluctuación del dólar y pues eso también ha venido afectando poco a poco todo este movimiento y todo este flujo de envío de productos. Comenzamos a hablar más o menos como en el año, en la década de los 70, cuando logramos exportar 80% de nuestra producción total y tenemos nuevamente referenciado a Estados Unidos como ese país top o número uno que empezó en esta industria de intercambio. Y bajo estas condiciones apropiadas del clima, del suelo y demás para el desarrollo, ese sector floricultor se fue convirtiendo poco a poco en una de las principales actividades del sector agropecuario, es decir, del gran sector verde de nuestro país. ¿Por qué? Porque se hacía uso intensivo de recursos, de tecnología, de mano de obra, y en ese momento pues también se empezaron a generar fuentes importantes de empleo. Recordemos, por ejemplo, que Colombia cuenta con una oferta variada en donde quiera que nosotros vayamos a supermercados, plazas y demás, encontramos no solo la variedad que vimos anteriormente, sino hay muchísimas más. Hay hortensias, anturios, heliconias, follajes. Entonces las personas, no solamente de nuestro país, sino personas que vienen del extranjero, siempre quedan cautivadas con toda esta gran variedad y ese voz a voz es lo que ha permitido que también nos demos a conocer como grandes productores con calidad y variedad. Este sector floricultor, por ejemplo, genera alto impacto social, como mencionaba anteriormente, y más o menos se ha evidenciado que genera entre 140 y 180 mil empleos rurales formales
directos. La cifra puede ser inclusive mayor. Y en especial tratan de contratar a madres cabeza de familia para poderles brindar como ese apoyo. Asimismo, este sector involucra programas que están relacionados con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Por otro lado, si hablamos de Holanda, Países Bajos, es el más importante importador y exportador de flores cortadas en Europa y casi que en el mundo. Recordemos que está en posición número 1. Y según, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, el país funciona como el principal centro de comercio a través de la subasta de flores. Vimos que el territorio de ellos es más pequeño, es un poquito el tema del clima de ellos, pues ellos tienen 4 estaciones, no son tan privilegiados, pero sin embargo, Holanda es el proveedor principal de Europa con un 60% del total de todas las importaciones de flores. Holanda está clasificado como la 4ª economía más competitiva del mundo. Y gracias a sus avances tecnológicos, como a todo lo que ellos invierten en investigación y desarrollo en general, con enfoques en los cultivos, infraestructura de transporte, terrestre, aéreo, portuario, permiten que Holanda pueda dominar el mercado mundial floricultor. Además de contar con una fuerza laboral altamente educada, un clima fiscal competitivo y la ubicación geográfica, porque pues de allí convergen rutas para diversos países de Europa, es el que se perfila como a futuro continuar siendo ese proveedor principal. Esto lo dice el ranking global de competitividad. ¿Pero qué mide ese ranking global de competitividad? Pasamos por un estudio, una revisión, y ese ranking clasifica a los países de acuerdo con su nivel de competitividad, cuya definición es la capacidad que tiene cada país de generar prosperidad al usar todos los recursos disponibles y competencias de su economía. Porque de este sector no solamente los floricultores se benefician, sino en general todos los habitantes y toda la sociedad de ese país. Por eso pues es tan importante tener referenciado, perseguir la competitividad. La floricultura colombiana ha venido atravesando crisis profundas, estructurales, ocasionadas por grandes factores como sobreoferta en el mercado mundial, bajo consumo per cápita del mercado, disminución de los ingresos de las personas, toda la crisis de la pandemia, incremento en costos, fluctuación de dólar. Permítame un segundo, acá lo coloco. Acá lo ponemos acá, y esto obviamente ha impactado las cadenas floricultoras. Es inevitable que, por ejemplo, la fluctuación del dólar y tener que importar insumos de otros países, pues nos van a golpear altamente. Pero además de eso, el deterioro de la imagen de nuestro país en cuanto al uso de agrotóxicos que contaminan el medio ambiente, aumentan el riesgo profesional de los trabajadores del sector, pues son los que nos han como movido y desestabilizado un poquito nuestras cadenas floricultoras. Recordemos que actualmente el comercio de flores cortadas es una de las industrias más importantes en el mundo. Digamos que han desarrollado estrategias para poder potenciar y generar fuentes de trabajo, y es importante pues en este sentido tener en cuenta diversas estrategias y apoyos desde las diferentes unidades y desde los diferentes gobiernos. Cada día los sectores productivos en el caso de Colombia se enfrentan a condiciones económicas cambiantes, y eso lo sabemos todos. Y esas situaciones han desarrollado entornos competitivos, ya que si estamos en dificultades y otro país está sobresaliendo, pues la idea es luchar, estar peleando y generando estrategias. Estamos en mundos globalizados, complejos, difíciles de gestionar, donde, por ejemplo, se debe hacer frente a intensidades de situaciones que han venido desde tradiciones, desde tiempo atrás, temas de inseguridades y demás. Y es necesario entonces que Colombia potencie la capacidad competitiva de todo nuestro sector agropecuario y floricultor, de modo tal que se pueda reducir esta brecha y poder ser competitivos.
Nuestro sector floricultor, recordemos, se destaca por la producción de flores alrededor del mundo, pero como ya sabemos, Holanda es el principal competidor. Ellos están invirtiendo muchísimo más insumo, muchísimo más dinero en temas relacionados con investigación y desarrollo. Sin embargo, seguimos como país Colombia teniendo grandes ventajas al momento de competir con otros países productores porque estamos en una zona bastante privilegiada y contamos con un clima adecuado, contamos con espacios bastante verdes para poder, digamos que, sacarle provecho a esto que nosotros tenemos como país. Cabe resaltar que el uso de técnicas y tecnologías en el campo floricultor está muchísimo más avanzado en Holanda, más que acá. Vemos que acá todavía se siguen haciendo actividades de forma un poco más manual o rústica y eso es lo que de pronto nos pone un poquitico en ese desequilibrio. Esas cadenas floricultoras son las que permiten entonces seguir construyendo o potenciando ese entorno y ese sector. Recuerden que una cadena productora es entendida como el conjunto de actores y unidades productivas que se relacionan para producir, procesar, almacenar, distribuir, comercializar insumos y productos de origen, en este caso agropecuario o agroforestal. Esa cadena productiva sería el conjunto de componentes que interactúan en el entorno del agronegocio de un país o una región y allí en esta, por ejemplo, en la de nuestro país, incluimos la producción, incluimos la comercialización e incluimos la distribución, por supuesto con otros más eslabones. Y dentro de las, digamos que áreas que sostienen o que permean esta cadena floricultora, está el tema de la construcción. ¿A qué me refiero con construcción? Estar en el tema de construcción de nuevos invernaderos, estar en el tema de revisar qué áreas se pueden agrandar o expandir para aprovechar mejor los terrenos. También está el tema de mantenimiento de infraestructura, que la idea es poder estar al tanto de cambios, mejoras, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en el tema de maquinaria y tecnología, pero además también encontramos otra área importante que es la actividad complementaria denominada administrativa, pues que ya se encarga de todo lo que tiene que ver con temas relacionados con esta área en cuanto a logística, marketing y demás. ¿Cuál es el estado actual floricultor en Colombia? Como primera medida, sobre oferta en el mercado mundial. Eso nos ha puesto un poquitico ahí como en desequilibrio. 2, hay un bajo consumo per cápita a nivel mundial. Y eso lo sentimos aún más después de todos estos años de pandemia. 3, hay disminución de los ingresos por precio unitario de los respectivos productos. 4, incremento de costos y ahorita aún más con la guerra entre Rusia y Ucrania, que muchos insumos provienen de estas regiones. 5, temas relacionados con la imagen de Colombia con respecto a la utilización y como lo mencioné anteriormente de agrotóxicos, siempre eso como que lo hemos llevado un poquitico cargando y es lo que nos ha tenido como un poquitico quietos en barrera y por supuesto la fluctuación del dólar que hemos percibido está un poco descontrolada. Estrategias, hay muchísimas que se pueden implementar. Últimamente se ha optado por el fortalecimiento en cuanto al tema de los TLC. Recordemos que esas teorías de los tratados de libre comercio son acuerdos mediante los cuales 2 o más países reglamentan de manera comprensiva las relaciones comerciales que se puedan generar entre este bloque o dentro de este grupo. Y el fin es poder incrementar los flujos de comercio e inversión de forma un poquitico más ágil y un poquito más eficiente para las personas que intervienen. Recuerden que los TLC pues tienen inmersos las normas que se deben cumplir y los procedimientos a seguir por parte de los países, por supuesto, logrando un beneficio para los actores que estén allí. En cuanto a la producción mundial de flores por áreas cultivadas, estamos hablando de área cultivada, podríamos decir, y estamos discriminando en diferentes colores, color azul Asia, naranja Europa, América Central y Sur gris, y en amarillo encontramos a América del Norte.
ciertas diferencias, por ejemplo, entre Asia e Europa, y encontramos que Asia tiene un 75% de producción por área cultivada, Europa tiene un 10%, América Central y Sur un 9% y América del Norte un 4%. Todavía se ven allí unos desequilibrios bastante pronunciados. Y en cuanto al tema de el valor exportado, el primer lugar lo ocupa Holanda con un 42%, luego tenemos a Colombia en naranja con un 13%, luego está Kenia en gris con un 7%, luego Ecuador con un 5%, Ecuador está en el tercer lugar, no por valor exportado, sino ya en el ranking. China está con un 4% e Israel con un 3%. En el mundo, las flores a nivel internacional ocupan aproximadamente 190.000 hectáreas y se encuentran a lo largo de 145 países. Es decir, que nosotros en una segunda posición estamos bastante privilegiados. Retomando un poco los principales importadores de este producto, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemania y Francia. Y exportadores, Holanda, Colombia, Ecuador, Israel y Kenia. ¿Qué pasa con Holanda? Holanda ya vimos que tiene un área muy pequeña, es un país relativamente mucho más pequeño que Colombia. Las áreas de cultivo pues de ellos no son tantas. Lo que ellos hacen es comprar producto de otros países y luego venderlos. Ese prácticamente es el negocio de Holanda, teniendo en cuenta que las condiciones de ellos a nivel general no son las mejores. Ventajas y desventajas para Colombia y Holanda. Se puede decir que dentro de las ventajas de la industria nacional, el país cuenta con las condiciones favorables de luminosidad, humedad, temperatura, fertilidad de la tierra, y esto, por supuesto, facilita el crecimiento de flores y permite tener una oferta durante todo el año. Además, existen alrededor de 1.500 variedades de flores exóticas que nosotros, si acaso, conocemos máximo 10. Y un gran porcentaje de las exportaciones se realiza de manera atomizada, es decir, participan en ellas muchos agentes y o intermediarios, lo cual no permite fijar precios competitivos en el mercado, además de limitar la participación directa de floricultores colombianos en los canales de distribución internacional. Y aunque actualmente se están obteniendo mayores beneficios al vender flores embaladas. Ustedes ya ven muchas más páginas internacionales en donde uno puede ofertar su producto. Por ejemplo, muchos países para fechas especiales requieren los famosos bouquets o arreglos florales y esto pues ha sido ventajoso para nuestro país porque tenemos una mano de obra que se encarga o se especializa en hacer todo esto. ¿Por qué Holanda produce entonces más flores que Colombia en cierto momento? Y no es que produzca, es como lo mencioné anteriormente. Tienen bastante tecnología, tienen investigación avanzada y esto hace que utilicen de manera mucho más eficiente los pocos espacios que tienen, pero importan de otros lugares para luego venderlos. Recordemos que lo limitado del territorio holandés, los altos costos de la mano de obra, porque allá pues el tema de calidad de vida es mucho más elevado, las medidas del gobierno para el control ambiental y el uso de agroquímicos han impedido que el área destinada al cultivo de flores de todo tipo haya crecido conforme a lo exigido en la demanda. Si no tuvieran estas restricciones, pues años luz nos llevarían de ventaja, ¿verdad? Recordemos ahora que ese clúster holandés de flores integra toda la cadena de valor desde el cultivo hasta la venta minorista. Incluye múltiples organizaciones especializadas que se encargan de todo el tema de investigación y desarrollo y esto es lo que en últimas ha potenciado la participación y el puesto número 1 a nivel mundial. Sin embargo, y repitiendo un poquito, para compensar la gran escasez de tierra y de las inclemencias del clima, 4 estaciones tienen allí, han desarrollado sistemas artificiales cerrados de cultivo utilizando lo último en tecnología. Y también han creado una impresionante infraestructura para el manejo y distribución de las flores, incluyendo bodegas, compañías de transporte, así como el sistema de subasta de flores más grande en el mundo.
Y estos factores especializados le han permitido a Holanda superar las limitaciones de factores básicos y han creado o han potenciado ventajas competitivas en la industria que son bastante difíciles de replicar. Para que se puedan mantener esos clústeres, la floricultura, por ejemplo, en Holanda se ha debido caracterizar por ser altamente intensiva en capital. ¿Qué quiere decir? Que también invierten mucho en capital y también se centran mucho en generar gran calidad en el producto final, y esto pues se ve traducido en altos rendimientos, el avance tecnológico y genético más moderno que ellos han desarrollado lo utilizan en este sector. Más de 100.000 personas se involucran de manera directa, hay altos niveles de exportación prácticamente a todo el mundo. En fin, ese es, digamos, como que los aspectos más destacables de todo este sector floricultor de este país. Proyecciones para el futuro en términos de nuestro país. En la actualidad, las flores nacionales inundan el mercado internacional, en especial ya sabemos Estados Unidos, cuyo destino para ese país es un 78% de las exportaciones de Colombia en cuanto pues a esta industria de flores. Los pedidos son cada vez más exigentes y nosotros también, teniendo en cuenta que Holanda se preocupa mucho por la calidad y genera temas genéticos y demás, sin ir tan lejos, nosotros con toda esa tecnología nos preocupamos justamente por ese tema de cuidado, de cumplir con los estándares de calidad, sobre todo cuando vamos a mandar las flores a otro país, pues todo ese protocolo de envío es en donde nosotros nos estamos especializando. La alta calidad por la que este producto nacional colombiano es reconocido en el mercado internacional, pues es la que nos permite a nosotros competir con diferentes países. Entendiendo pues esto como un importante escenario y con miras a la competitividad, nosotros como productores deberíamos innovar en nuestros procesos en toda la cadena de valor, desde el cultivo hasta la llegada al usuario final, teniendo en cuenta el tiempo en que la flor puede durar en un florero. ¿Qué quiere decir? Que desde que la cultivamos, todo el proceso debería ser bastante cuidadoso. Luego, cuando se hace el proceso de empaque, cuando se hace el proceso de logística para el envío, cuando llega al otro país y se coloca en un stand o en una tienda, luego la compra al consumidor y la lleva a su casa, ¿cuánto tiempo va a durar esa flor en un florero? Le estamos apuntando justamente a ese último paso, lograr que todos los pasos anteriores sean tan cuidadosos que la flor cuando sea comprada allá en el otro país, donde sea, ya sea América, Estados Unidos, ya sea Japón o ya sea China, pues las personas que la compren puedan tener una flor o un producto de calidad duradero. Es decir, que nuestras proyecciones son poder cumplir con estándares de calidad elevado, innovar en todos los procesos que se llevan a cabo en este tema, desde, como mencioné, desde la siembra hasta llegar al cliente final, de modo tal que podamos tener mayor competitividad a nivel mundial y, ¿por qué no, pasar a Holanda? Dentro de las conclusiones relevantes, podríamos decir que Holanda representa un competidor muy fuerte para Colombia, ya que su ventaja competitiva se centra en la reducción de costos de embalaje y transportes de las flores y logra patentar un modelo que empaca digamos que empaca las flores de una forma tal que efectivamente puedan ser transportadas y llegar a un buen término a los compradores finales. Recordemos que sin duda la floricultura ha traído grandes beneficios a la economía tanto holandesa como de nuestro país. Por un lado, algunos productores han creado programas, se han generado apoyos para cultivos. Últimamente esto ha venido creciendo, quizás antes no era tan marcado. Hay temas notorios en cuanto a los procesos internos, nos hemos venido tecnificando un poco más, pero sobre todo este sector ha traído un impacto positivo social con eso que les mencioné al principio, y es poder ofrecer trabajo a millones de personas que dependen de ese ingreso para poder mantener a sus familias, poderlas educar, poderles dar una mejor calidad de vida.
Esa floricultura colombiana supera las utilidades del promedio y quiere decir que dominamos las ventas internacionales, pese a que estamos en un segundo lugar, pero igual nuestras flores en cuanto al tema de calidad tienen un mejor respaldo a nivel mundial. Eso es lo que podríamos concluir de todo el contexto de este análisis comparativo entre Holanda y Colombia, entendiendo que nos queda bastantes retos por cumplir. Tenemos que entre todos poder tratar de potenciar este sector muchísimo más, generar muchas más estrategias para que este sector que nos ha venido dando la mano en la parte económica, en el PIB de nuestro país, pues realmente no se ha visto como algo lejano, sino algo realmente importante que jalona nuestra economía. Muchísimas gracias. Dejamos aquí la presentación y quisiera entonces saber si hay algunas preguntas. Muchas gracias, profe, muy completa. En este momento en el chat de preguntas no tenemos ninguna, pero a mí sí me surgen dos preguntas en las cuales están divididas. Si nosotros tenemos un tratado de libre comercio sobre flores contra Holanda o contra Países Bajos, ellos en este momento tienen algún apoyo, perdóname, no es así. Nosotros tenemos algún apoyo a Holanda sobre las madres o las personas que trabajan en la floricultura que ellos quieren cultivar aquí y directamente a Estados Unidos? Sería la primera pregunta. Pero se te cortó un poquitico como en la mitad. ¿Me escuchan? Yo te escucho un poquito cortado, no sé, Lady, si tú lo escuchas bien. Sí, yo te escucho un poco cortado, Edison. Listo. ¿Ya me escuchan mejor? Dale y ya te digo. Oh. Vale. Te repito, profe. Como nosotros tenemos un tratado de libre comercio contra Países Bajos en el tema de la floricultura, ellos tienen algún apoyo a los floricultores colombianos o a las madres de familia que trabajan en la floricultura, porque está comprobado que floricultura. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Hay algún apoyo de Países Bajos hacia Colombia sobre la floricultura? Pues más que apoyo, Edinson, lo que hace, el tema de intercambio que tenemos nosotros es la venta directa hacia Holanda. Como mencioné durante la charla, Holanda es un país que no es productor al 100 como en el caso Colombia, y esa sería una desventaja para Holanda, pero lo que está haciendo Holanda es comprar directamente flores, no solamente de Colombia, sino de Ecuador, de Kenia, de otros países, las lleva a su territorio y de ahí hace como la base para poderlas exportar a las otras áreas o los otros países que le compran directamente a Holanda, que son europeos. Entonces directamente no se vería como esa interacción en cuanto a apoyo a las personas que trabajan acá en la cadena, a las madres cabezas de familia, pero al ver esa interacción en cuanto a compras, que sí están comprando el producto y las personas pues están trabajando nuestros cultivos, pues allí sí se va a ver ese apoyo o esa estrategia en doble vía. Listo, gracias, profe. Tengo otra pregunta que siempre me ha saltado. En el tema de embalaje de las flores, la flor tiene un ciclo de vida. Sé que, y tengo entendido que para Estados Unidos el embalaje es, y el transporte es, el embalaje y el transporte es por medio de avión. No sé si para Holanda lo manejan por medio para el puerto de Rotterdam o directamente en avión para la conservación de la flor. Listo. Pues fíjate que hay las dos opciones, Edison, por el tema de la pandemia, y eso fue precisamente lo que más impactó este tipo de comercialización. Todos los puertos, tema marítimo y todo el tema aéreo estaba bloqueado por obvias razones,
pero dentro de las estrategias que se generaron últimamente y que se están potenciando o se están fortaleciendo es no solamente depender de un método de envío como es el aéreo, sino también aprovechar los puertos que se tienen en ambos puntos y poder utilizar o potenciar el tema marítimo para poder también hacer llegar estos productos. Por supuesto, el tema de línea del tiempo en los puertos es un poco más extenso y ahí es donde hay que ponerle mayor atención y generar más estrategias porque es un poquito más largo, se alarga la cadena, el horizonte de tiempo, pero se están potenciando las estrategias para que se aproveche también ese otro medio de transporte. Obviamente el aéreo es muchísimo más rápido, permite que la flor pues se conserve más y llegue al destino más rápido y que pueda durar más, pero las estrategias están puestas en la mesa y entidades que potencian como ProExport y como Floricultores están trabajando para generarlas y para poder aprovechar esa nueva, esa otra ruta. Ok, me causa curiosidad y me surge otra pregunta, profe. ¿ProColombia nos apoya en ese momento que sacamos la flor de Colombia? ProColombia genera muchas estrategias y ProExport también que van encaminadas a poder apoyar y fortalecer pues precisamente tanto a pequeños como empresarios que están tratando de generar ese protocolo. Hay una ruta exportadora que sería interesante que de pronto revisaran, que surge precisamente para poder fortalecer. Esta viene desde ProColombia y ellos en esa ruta exportadora no solamente ofrecen una serie de pasos para poder generar estos tipos de protocolos de intercambio comercial de toda índole, no solamente hablando del tema de flores, sino de todos los productos que se puedan hacer. Y ahí en esa ruta de ProColombia, ruta exportadora se llama, nos permite identificar lo que se puede hacer, el manejo, los permisos, pero además de eso, un apoyo desde los asesores que ellos tienen para poder dar a responder a inquietudes que puedan tener los empresarios al momento de hacer este protocolo de envío, no solamente a Holanda, sino a más países. Vale, perfecto. Para cerrar y la última pregunta es, Países Bajos tiene islas cerca a Latinoamérica, que son Islas Marshall. ¿El terreno se prestaría para cultivar flores y porque ellos directamente no cultivan las flores, sino las importan? El tema con esa parte, Edison, es el clima. Básicamente, y el terreno, la acidez. El clima, ellos tienen 4 estaciones, entonces todo el año no pueden darse el lujo de producir porque está el invierno, está el verano, está el otoño y la primavera, entonces pues ellos casi que están obligados solamente en ciertos momentos a hacer ese proceso productivo, versus lo que sucede en Colombia, que tenemos un clima mayormente templado en las regiones que mencioné, como Cundinamarca, Bogotá y demás, que sí nos permiten estar en todo momento del año haciendo todo este proceso productivo. Entonces, digamos que eso es lo que sucede básicamente en cuanto al tema de disponibilidad climática, pero además el tema de terrenos que también es importante analizar. Listo, no tengo más preguntas, profe. Te reitero, muchas gracias. Una presentación completa. Nos dejaste prácticamente sin preguntas debido a la gran presentación que nos diste. Y hasta aquí culminamos el evento. Muchas gracias, Lady, por apoyarnos. Profesor, de antemano le digo que excelente presentación y muchas gracias por este apoyo tan grande que nos ha dado a la facultad. No se les olvide llenar la encuesta para la asistencia. Y nada, muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Vale, muchas gracias, Edison, Lady, que estén muy bien, gracias.
Muchísimas gracias a ti por haber acompañado este espacio, Mariluz. Me uno a las palabras de Edison al mencionar que fue una excelente presentación. Está súper informada, preparada y además esa actitud que le contagias a todas las personas es de resaltar. Muy bien lo dijo Edison, este es el fin del evento, pero recuerden por favor que mañana continúa la agenda, así que los invitamos a que revisen el enlace en el chat para que se unan a otros eventos, tanto presenciales como virtuales y especialmente también mencionando la sede de Medellín porque todavía hay mucho más. Muchas gracias, Mariluz, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estés A muy ti bien. que estés muy bien. Gracias.